Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de sistemas neumáticos. Hoy, pues vamos a continuar con sistemas neumáticos avanzados. Las clases pasadas, pues veníamos trabajando con todo lo que tenía que ver con el desarrollo de sistemas neumáticos mediante rodillos abatibles y mediante temporizadores normalmente abiertos. El día de hoy seguiremos pues bajo esta línea, pero desarrollaremos estos sistemas neumáticos bajo los esquemas de trabajo del método cascada. Es el método que implementaremos el día de hoy. Ahora bien, el método cascada tiene algunas cosas importantes con las cuales nosotros tenemos que identificarnos antes de arrancar a hacer la secuencia. Una de las principales ventajas del método cascada es la identificación de la secuencia en sí. Para el método de rodillos abatibles, nosotros teníamos que hacer diagrama fase de desplazamiento, teníamos que hacer diagrama fase de desplazamiento extendido y demás elementos para poder desarrollarlo. Mediante el método cascada, esto no es necesario. No hace falta hacer ese diagrama. Sino que bajo el método cascada hay que tener en cuenta unas reglas específicas a la hora de implementar el desarrollo del mismo. Ahora bien, para el método cascada hay unas reglitas. Entonces vamos a mirar con ejemplos. Por ejemplo, nuestra secuencia básica. A más, B más, B menos, A menos. Secuencia básica eh, con un sistema complejo, una secuencia que tiene cruce de señal. Para hacer el método cascada, lo primero que nos dice es que debo identificar la secuencia creando grupos de trabajo. Ese es el primer paso, crear grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo nos hacen unas recomendaciones. Me dicen que que voy a hacer un grupo de trabajo teniendo en cuenta los movimientos que se están teniendo y que puedo agrupar varios movimientos dentro de cada grupo, pero lo que tengo que tener en cuenta es que dentro del mismo grupo de trabajo no se puede repetir movimientos del mismo actuador. Entonces, por ejemplo, A con B pueden ser grupo, pero A, B, B no pueden ser grupo. Quiere decir que en este caso, para esta secuencia, el primer grupo sería A más y B más. El siguiente grupo sería B menos, pero puedo agruparlo con A menos y no se está repitiendo movimientos. Quiere decir que para esta secuencia en específico tendríamos un total de 2 grupos de trabajo y esa sería nuestra identificación de la secuencia para esta secuencia bajo método cascada. Miremos otra secuencia, aplicando pues, lo mismo que veníamos trayendo. Por ejemplo, la secuencia B más, C más, B menos, A más, A menos, C menos. Tenemos esta secuencia. Coloco aquí un D más. Listo. Entonces tenemos otra secuencia neumática compleja. Otro ejemplo. Entonces aplicamos para crear grupos de trabajo. Entonces tenemos, nuestro primer movimiento es B más. Entonces B con C pueden ser grupo, porque no son movimientos del mismo actuador. Entonces B, C, D pueden ser grupo porque no son movimientos del mismo actuador. Ahora, B, C, D con B ya no se puede porque B se estaría repitiendo. Entonces significa que hasta aquí vendría nuestro primer grupo. Siguiente grupo, B con A pueden ser grupo. B, A ya no pueden ser grupo porque se repetiría el movimiento de A. Entonces quedaría nuestro segundo grupo. A con C pueden ser grupo. A, C, D pueden ser grupo. Quiere decir que para esta secuencia, para este otro ejemplo, nuestra máquina tendría un total de 3 grupos de trabajo. Eso es a lo que nos referimos con la primera regla del método cascada, que debo crear grupos de trabajo, deben ser la menor cantidad de grupos posibles y tener en cuenta
que dentro de cada grupo no se deben repetir movimientos del mismo actuador. ¿Claro hasta ahí con esa primera regla? Sí, señor profe. Listo. La segunda regla para el método cascada sigue siendo dentro de la identificación de la secuencia y es bastante sencilla también. La segunda regla se refiere a las señales y resulta y pasa que aquí existen dos tipos de señales que podemos venir a manejar. Unas son las señales externas. Ese es el primer tipo de señal que podemos venir a utilizar dentro del método cascada. Las señales externas. Las señales externas tienen la particularidad que son señales que se ubican por debajo y cumplen tres posibles acciones. Esas tres posibles acciones que cumplen las señales externas es que van a ser las que inician la secuencia, son las que cambian de grupo y son las que finalizan la secuencia. Esos son los tres tipos de señales externas que podemos llegar a encontrar dentro del método cascada. Entonces, que inician la secuencia, que cambian de grupo y que finalizan la secuencia. Esas son las señales externas. El otro tipo de señales que podemos venir a encontrar son las señales internas, que son las señales que pertenecen al grupo y que se ubican por encima del esquema general. ¿Cómo así? Pues miremos, tenemos nuestra primera señal. Es una señal que está iniciando el grupo, es la señal que está iniciando la secuencia. Por ende, es una señal externa. La siguiente señal ni cambia, no está cambiando de grupo y es una señal que pertenece al grupo en sí. Esa es una señal interna. La siguiente señal está cambiando de grupo. Significa que es una señal externa. Siguiente señal, pertenece al grupo. Significa que es una señal interna. Y por último, la última señal está cambiando de grupo y finalizando la secuencia. Quiere decir que es una señal externa. A eso nos referimos con la identificación de las señales. ¿Cuáles son internas y cuáles son externas? Miremos nuevamente. Entonces, recuerden, las señales externas son las que inician la secuencia, cambian de grupo y finalizan la secuencia y se ubican por la parte de abajo. Mientras que las señales internas son aquellas que pertenecen al grupo dentro de los movimientos de cada segmento del grupo y se ubican por la parte superior de la secuencia. Entonces esas son señales internas, las que vienen por arriba, y externas, las que van por abajo. La siguiente regla que tenemos dentro de nuestro trabajo es el esquema general de trabajo del método cascada. ¿Listo? El esquema general de trabajo del método cascada se divide en 4 esquemas generales. Al denominarse esquemas generales es que siempre se va a mantener exactamente igual, o sea, no va a cambiar. Esos esquemas generales los vamos a construir de la siguiente forma. Partimos a partir de un manómetro, la manera más sencilla es a partir de un manómetro, y me dice que igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo. Es la primera regla del esquema general. Igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo. Entonces, si yo tengo 2 grupos, significa que tengo 2 líneas de trabajo. Pónganme atención, ahorita ya los dejo espacio para que ustedes los puedan crear. Entonces, el primer segmento siempre vendrá igual. Igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo. El segundo segmento me dice igual número de grupos, igual número de válvulas 5.2 biestables neumáticas. Entonces necesitaremos igual número de grupos, igual número de válvulas 5.2 biestables neumáticas, menos 1. Entonces tengo 2 grupos. En el hipotético caso que estoy desarrollando, significa que 2 menos 1, 1. O sea, necesito una válvula 5.2 biestable.
Y luego me dice, igual número de grupos, igual número de válvulas I. En este caso, tengo dos grupos. Significa que tengo que utilizar dos válvulas I. Vuelvo y repito, estos son esquemas generales, los cuales quiere decir que nunca cambian, siempre se mantienen igual. El esquema general del cascada entonces va a venir con la siguiente disposición. Va a venir alimentando al último grupo y al siguiente grupo. Y las válvulas I son intercambios. Si el último grupo ya se hizo y tengo mi condición de cambio de grupo, entonces pasará del último al primero. Y si el primer grupo ya se hizo, entonces va a tener su cambio de grupo del primero al segundo. Y este sería nuestro esquema general de trabajo para dos grupos. Este esquema general lo utilizaremos siempre que tengamos dos grupos de trabajo. El siguiente esquema general pues será para tres grupos de trabajo. Y podemos partir si queremos acerca del mismo. Para el esquema general de tres grupos pues aplican los mismos elementos que veníamos implementando. Entonces me dice, igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo. En este caso vamos a hacer el esquema general para tres grupos. Significa que tengo tres líneas de trabajo. Luego me dice, igual número de grupos, igual número de válvulas 5-2 biestables. Menos una. Es decir, tengo tres grupos, entonces significa que necesito dos válvulas 5-2 biestables. Y luego me dice que igual número de grupos, igual número de válvulas I. Y vendrán en esta disposición. ¿Cómo vendrán las conexiones del esquema general de tres grupos? Entonces tengo al último grupo, al grupo siguiente, pero como tengo válvula, interconecto, grupo siguiente, grupo siguiente. Entonces tengo, si el último grupo ya se hizo, intercambia el primero. Si ya se hizo el primero, intercambia el segundo. Y si ya se hizo el segundo, intercambia el tercero. Las conexiones 14 sobrantes siempre vendrán conectadas al último grupo. Y este será nuestro esquema general para tres grupos. Miremos el siguiente. Ahora sería de cuatro grupos. Entonces, igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo. Vamos a ver. Vamos a tener cuatro líneas de trabajo. Igual número de grupos, igual número de válvulas 5-2 biestables menos una. Igual número de grupos, igual número de válvulas I. O sea que ahora estamos así. Y este será el esquema general para cuatro grupos. Entonces, conecto al último, interconecto, conecto al siguiente, interconecto, siguiente y siguiente. Las conexiones 14 siempre vienen conectadas al último grupo y las conexiones I son los intercambios. Entonces, del primero al segundo, del segundo al tercero y el tercero al cuarto. Y tengo mi esquema general para cuatro grupos. Entonces vamos a hacer nuestro esquema general de 5 grupos. Entonces, igual número de grupos, igual número de líneas de trabajo.
igual número de grupos, igual número de válvulas, 5, 2 biestables, menos 1. Igual número de grupos, igual número de válvulas, y nos queda el intercambio del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto y del cuarto al quinto. Y tenemos nuestros 4 esquemas generales. Son estos 4, no son más. La idea es que los construyan para que los puedan tener y simplemente sea copiar y pegar cada vez que sea necesario. Para guardarlos en la carpeta los pueden guardar así, todos como uno, o crearlos individualmente. Es decir, yo, por ejemplo, yo ya los tengo guardados. Entonces, si yo necesito un esquema general de 2 grupos, simplemente dentro de mi Valve Groups vengo y lo saco según la necesidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para ello? Una vez que ya los tengan construidos, pues yo recomiendo que guarden uno por cada uno. Entonces, por ejemplo, este es el de 2 grupos. Entonces, lo voy a traer a mi archivo en blanco y lo voy a guardar. Lo pego dentro de mi archivo en blanco y ese archivo lo guardo. Guardar como. Y lo guardo con el nombre que quiera. Por ejemplo, esquema general cascada 2G. Ese nombre le quiero dar. Lo voy a guardar en el escritorio para que podamos mirar cómo es la vaina. Entonces lo guardé. Ya lo tengo guardado. Teniendo ese archivo guardado, que si yo lo ejecuto, pues me abre solo el archivo de los 2 grupos. Entonces, lo que hago es ir a buscar dónde tengo guardado mi Fluid Sim. Para mi caso, yo lo tengo guardado en C, archivos de programa por 86, didáctica, perdón, Fluid Sim 4.2, y aquí vamos a buscar la carpeta Sim. Y dentro de la carpeta Sim buscamos neumática. Y yo recomendaría que lo guardemos dentro de Valve Groups. Y aquí lo puedo pegar. En este caso, aquí tengo pegados mis esquemas generales de 2, de 3 y de 4 grupos. Al cerrarlo y volverlo a abrir el Fluid Sim, entonces me van a aparecer dentro de mi biblioteca para poder utilizarlos. Los sistemas neumáticos mediante el método cascada solo pueden utilizar un máximo de 5 grupos. Esto por la alimentación que tiene el esquema general. Si ustedes notan, los 2 grupos, pues aquí se alimentan por una sola entrada. Aquí los 3 grupos por una sola entrada. Aquí los 4 grupos por una sola entrada. Y aquí los 5 grupos por una sola entrada. Como se alimentan por una sola entrada, estos sistemas pueden tender a ser muy lentos. Entonces, el máximo de grupos, dada la velocidad de trabajo que se recomienda utilizar, es de 5 grupos de trabajo. No se recomienda usar más grupos porque esto puede conllevar a que el sistema no sea lo suficientemente rápido para operar de una manera adecuada, que es la recomendación principal. ¿Listo? Es por ello que no van a encontrar esquemas generales más grandes, sino que todo lo que utilizaremos será estos. Con estos esquemas generales podremos desarrollar todos los posibles elementos dentro de los sistemas cascada.
Ahora bien, para empezar a trabajar, vamos a utilizar nuestro esquema general basado en nuestro sistema que acabamos de desarrollar. Esta primera secuencia. Coloquémosle a esta secuencia quiénes son las señales para poder desarrollar el sistema y poder mirarlo. Entonces tenemos S0, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2. Entonces, la primera señal, pues que es la señal inicial, es ese 0. La señal que me dice que A sale, 1B2. La señal que me dice que B sale, 2B2. La señal que me dice que B entra, 2B1. Y la señal que dice que el sistema finalizó, 1B1. De ahí sale la identificación. Solo con hacer una correcta identificación, ya voy a poder hacer un sistema y voy a poder hacer un sistema completo en operación. Solo con haber hecho esa identificación que tenemos ahí. Entonces voy a guardarla. Voy a guardar esta identificación para poderla insertar dentro del FluidSim. Dentro del FluidSim vamos a insertar nuestra imagen. Listo. Entonces sabemos que, pónganme atención acá, sabemos que este diseño de esta secuencia tiene dos grupos. Significa que requiero el esquema general de dos grupos. De entrada, eso sé. Ahora, una vez que tengo mi esquema general de dos grupos, sí parto o inicio a hacer el resto de acciones. Entonces, en mi resto de acciones, ¿qué tengo? Tengo dos cilindros neumáticos, doble efecto, que van a ser A y B, y mis finales de carrera. Entonces voy a tener mi pulsador y mis finales de carrera. Que para el caso necesito 4 finales de carrera. Y estos serán todos los elementos necesarios para poner en funcionamiento esta secuencia. Bueno, entonces, ¿cómo viene la cosa? Póngale cuidado que es bastante sencillo. Lo primero que voy a hacer, pues va a ser nombrar mis elementos. Entonces, 1B1, 1B2, 2B1 y 2B2. Esos son mis elementos de trabajo. Y los voy a ir ubicando según lo que me está diciendo mi identificación de la secuencia. Todos atención acá, por favor. Me dice que la primera señal es S0. Esa señal S0 está ubicada por debajo del esquema general. Quiere decir que viene por debajo a la primera válvula ahí. Esto va a hacer que me pase del último grupo al primer grupo. Y el primer movimiento que tiene el primer grupo es A+. Entonces va a venir conectado directamente al primer grupo, porque es el primer movimiento. El siguiente movimiento es B+, pero B+ tiene una señal interna, que es 1B2. Eso significa que 1B2 viene por encima del esquema general, haciendo el movimiento, que es B+, y ese 1B2 pertenece al grupo 1, o sea que viene conectado directamente al grupo 1. Luego, tengo un cambio de grupo y la señal es externa. Entonces, 2B2 vendrá por debajo a mi siguiente válvula ahí, que será el cambio de grupo. Y, pues, señal externa va por abajo. Cambia de grupo y se activa el grupo 2. ¿Y el grupo 2 qué hace? B-. Significa que B- viene directamente del grupo 2. Apenas se hizo B-, ahora se hace A-, pero A- tiene una señal anterior que es 2B1.
Entonces 2B1 se encuentra por encima del esquema general, hace A menos, pero pertenece al segundo grupo, o sea que la presión viene del segundo grupo. Y por último, tengo una señal de cambio de grupo, 1B1, o sea que viene por debajo del esquema general. Y la última señal siempre corta la primera, entonces esta señal vendrá cortando al pulsador S0. Y me quedará de esta forma. Y listo, ya solo me falta la unidad de mantenimiento y presión para que mi sistema pueda trabajar. Entonces, todos los unos sobrantes vendrán conectados directamente a presión. Todos los unos sobrantes vendrán conectados directamente a presión. Y mi sistema quedará de esta forma. Aquí me quedó una línea sobremontada, vamos a corregirla rápidamente. Ay, me falta corregir acá que esto se llama 2B1 y 2B2. Sí, démosle play. Y tenemos esta secuencia. A más, B más, B menos, A menos. Miremos el otro ejercicio que tenemos acá. Pues este ejercicio será más de lo mismo. Mismo tratamiento que vamos a tener. Entonces, lo mismo. Lo que hacemos es plantear cuáles son los elementos. Entonces, S0, los elementos que son partícipes dentro del proceso. Entonces, S0, 1B1, 1B2, 2B1, 2B2, 3B1, 3B2, 4B1 y 4B2. Una de las grandes ventajas del método cascada es que no importa dónde se encuentra el cruce de señal, porque él automáticamente lo soluciona. Simplemente lo soluciona de manera directa por el hecho de la implementación del método. Entonces decimos, primer señal, S0, siguiente señal que me dice que B salió, 2B2, siguiente señal que me dice que C salió, 3B2, siguiente señal que me dice que D salió, 4B2, siguiente señal que me dice que B entró, 2B1, siguiente señal que me dice que A salió, 1B2, siguiente señal que me dice que A entró, 1B1, siguiente señal que me dice que C entró, 3B1, y la señal que me dice que el sistema ha finalizado, 4B1. Pues va a quedar de esta manera. Y pues para solucionarlo, mismo procedimiento. Entonces vamos a guardarlo. Esta será secuencia cascada 2. Y vamos a implementarlo. Y partimos de él. Entonces, tenemos un esquema un esquema cascada de 3 grupos. Significa que el esquema que necesitamos es de 3 grupos. Ampliamos las líneas de trabajo pues, para tener espacio con los cuales montar. Y con eso ya podemos arrancar. Entonces decimos que tenemos nuestros finales de carrera y nuestros actuadores. Entonces tenemos nuestros actuadores, el que va a ser el de A, el que va a ser de B, el que va a ser de C y el que va a ser de D.
mis actuadores con los cuales vamos a trabajar. Listo. Finales de carrera y el pulsador. Entonces el pulsador y nuestro final de carrera, que para el caso, entonces necesitamos 8 finales de carrera. Y los vamos a nombrar de una vez. Entonces que tengo el 1B1, el 1B2, el 2B1, el 2B2, el 3B1, el B2, 4B1, 4B2. Voy a arreglar mis actuadores. Entonces que aquí tengo el 2B1, el 2B2, el 3B1, el 3B2, el 4B1 y el 4B2. Ahora, entonces arranco en el orden que me está diciendo la secuencia. De esa manera, pues me es más sencillo siempre y no me confundo. Entonces dice, la primera señal es S0. Entonces la primera señal S0 es externa y viene por debajo. Entonces activa el grupo 1. El movimiento del grupo 1 es B+. Entonces directamente B+ al grupo 1. Directo. El siguiente movimiento es C+, pero tiene una señal anterior que es 2B2. Entonces 2B2 viene a causar C+, y pertenece al grupo 1. Entonces, la presión está tomada del grupo 1. La siguiente señal es D+, pero anterior tiene una señal interna que es 3B2. Entonces, 3B2 viene por arriba, que causa C+, y que pertenece al grupo 1. Tengo un cambio de grupo, 4B2. Entonces, 4B2 viene a la siguiente válvula I por debajo para el cambio de grupo, del 1 al 2. Y el primer movimiento del segundo grupo es B-. Entonces B- viene directo al segundo grupo. Luego tengo A+ del segundo grupo, pero tiene una señal interna que es 2B1. Entonces tengo A2B1 que hace A+ y que pertenece al segundo grupo. Cambio de grupo, 1B2. Pues 1B2 vendrá a la siguiente válvula ahí por debajo. Cambio de grupo. Y el primer movimiento del tercer grupo es A-. Entonces el A- viene directamente del tercer grupo. C- pertenece al tercer grupo, pero tiene una señal interna que es 1B1. Entonces 1B1 viene por arriba y causa C- y pertenece al tercer grupo. Luego tengo D- con 3B1, entonces señal interna que causa D- y que pertenece al tercer grupo. Y la última señal, 4B1, siempre corta a la primera y está ubicada por abajo. La última señal, sea quien sea, siempre corta a la primera. Entonces va a venir por acá. De esta manera. Una vez que tenemos todo, ya solo nos falta presión, la unidad de mantenimiento y la fuente de aire comprimida. Entonces decimos que todas las conexiones 1 sobrantes van conectadas directamente a presión. Entonces las de las válvulas de trabajo todas las conexiones 1 sobrantes directamente a presión.
y miremos nuestro sistema. Entonces tenemos B más, C más, D más, B menos, A más, A menos, C menos, D menos. Y queda nuestra secuencia operativa.